Hola mis amigos, es este otro programa del Museo Sin Fronteras, donde semana pasada estuvimos hablando, mostrando más que nada entre algunas de las piezas que tiene el museo, algunas divisas. Hoy vamos a mostrar, ya que me han pedido, otras divisas que tiene el museo y también vamos a ver rápidamente de cómo fue que surgieron en nuestro país, cómo fue que surgió en el Uruguay, en qué gobierno las divisas blancas y las divisas coloradas. Esta que está aquí es una divisa, son dos divisas, una que dice patria o muerte y la otra que dice por aparicio. Estamos hablando de la revolución de 1897 y 1904. Las dos con un fondo blanco y están bordadas en forma muy linda. A estas las conseguimos en Paysandú hace muchísimos años. Había una colección hermosísima en Paysandú. En ese entonces andaba un anticuario comprando. Yo no tenía la disponibilidad económica como para poder comprar las 32 divisas que había porque se habían juntado una cantidad de divisas. Y entonces llevé a este anticuario y digamos que como comisión agarré 6 divisas de las cuales aún hoy forman parte de nuestro museo. Esta es otra divisa muy bonita, muy linda, con toda una expresión que dice salvajes, aquí vengo. Tengo entendido de que vi otra más con el mismo lema, salvajes, aquí vengo. Salvajes era una forma que tenían los blancos de llamar a los colorados. Tal vez por aquel lema mueran los asquerosos y inmundos salvajes unitarios que estaban identificados con el Partido Colorado. Pienso que ese es el motivo por el cual le pusieron salvajes, aquí vengo. Algo que infelizmente dividió nuestro país durante muchísimos años. Pero ese no hubiese sido nada si no también hubiese producido muchísimas muertes en nuestras revoluciones y nuestras guerras civiles. Aquí tenemos una divisa muy linda. Le falta la E. Es un trabajo hermosísimo. Está todo bordado y está todo dibujado con florcita que dice Paysandú o muerte. Pienso que se refiere a la la última toma de Paysandú, diciembre del 64 y 2 de enero del 65. Pero también pudo haber sido durante la defensa que llevó a cabo Felipe de Argentó en Paysandú 1840 y tanto. Realmente no hemos podido identificarla. Sí tenemos esta hermosa, dice que realmente no dice muerte, porque le falta la E, dice Paysandú o muerte. Otra de las divisas que tuvieron influencia digamos, en nuestra participación histórica es la que está acá encima, que dice Viva la Santa Federación. Es una divisa con el lema del sumo restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, que se usó muchísimo aquí en nuestro país, sobre todo con la gente de Oribe, aunque la gente de Oribe, vamos a hablar un poquito ahora, usaba la divisa blanca. Y la otra, que está debajo, que dice Dios, Patria y Federación. Es toda una aspiración que se tenía en la época de don Juan Manuel de Rosas. Dios, Patria y Federación. Y aquí tenemos otra que dice, esta sí corresponde al periodo de los 33 gloriosos días en que se defendió Paysandú, es decir, diciembre del 64, 1 y 2 de enero del 65. Defensor de Paysandú. Felizmente, y lo vuelvo a repetir, infelizmente desconocemos a quién perteneció esta divisa, que sin lugar a duda tiene que haber sido un valiente, porque había que enfrentarse a más de 120 cañones respondiendo desde la ciudad sitiada con tan solo 5 cañones. Y acá encima Mateo después lo va a mostrar más. Acá tenemos una de las primeras divisas, que esta no la hemos encuadrado, todavía está muy, muy delicada, que es una de las primeras divisas que se conoció
en el Uruguay. Defensor de las leyes. Es un lema establecido por el segundo presidente constitucional uruguayo, don Manuel Oribe. Esta que está aquí debajo es una divisa rara, está en blanco, bordado muera rosas, que no concuerda la leyenda con el color del género en el cual fue bordada la divisa. Esta que está acá es una divisa muy histórica, Ejército Nacional. Es la divisa con que la división oriental partió para la Guerra del Paraguay. Son piezas escasas, son piezas difíciles de conseguir. Por suerte la pudimos comprar en un remate de Domensoro hace muchísimos años atrás, hablando de 15 o 20 años atrás. Había un material muy lindo sobre la Guerra del Paraguay y nosotros pudimos comprar esa divisa que es Ejército Oriental, que pertenece al periodo en que Uruguay participó conjuntamente con Argentina y Brasil en la Guerra del Paraguay. Y esta es otra divisa histórica, Independencia o Muerte. No sabemos el periodo de utilización de ella, quién la hizo, dónde la utilizaron. El lema también es el lema oficial utilizado en la defensa de Paysandú por orden del general Leandro Gómez. Pero creo que es una divisa que va al costado del caballo, no es una divisa para poner sobre el sombrero, pero es toda una intención, como la misma intención que tuvieron al desembarcar los 33 orientales. Independencia o muerte. Es decir, la historia de la creación de nuestras divisas arranca durante la presidencia del general Manuel Oribe. Durante la primera presidencia, que fue desempeñada por el general Fructuoso Rivera, el general Manuel Oribe formó parte del equipo del presidente Rivera. Y Rivera lo promovió en un momento determinado a coronel mayor y más tarde a ministro de Guerra y Marina. Al ser electo segundo presidente constitucional Manuel Oribe, y viendo la influencia que tenía Rivera sobre el personal, sobre el ejército, sobre la campaña, intentó, para, digamos, un mejor desempeño de su presidencia, de su gobierno, alejarlo un poco del cargo que estaba desempeñando. En ese entonces Rivera desempeñaba el cargo de comandancia o comandante general de campaña. Lo dejó de lado y nombró a don Ignacio Oribe. Todo esto y la creencia de que Oribe estaba obrando, estaba bajo la influencia, bajo el dominio de don Juan Manuel de Rosas, hizo que Rivera y sus partidarios, que eran muchísimos, resolviesen alzarse contra el gobierno constitucional del segundo presidente de la República, ¿sí? Contra el gobierno del general don Manuel Oribe. Y en julio de 1836 estalla una revolución, que es la revolución de Rivera contra Oribe. Hay algunos encuentros. Rosas interviene entonces abiertamente en la guerra, enviando en auxilio de Oribe 500 soldados argentinos que venían al mando del general Lavalleja, Juan Antonio Lavalleja. Y después de algunos encuentros aislados, en septiembre del año 1836, el 19 de septiembre del año 1836, los ejércitos revolucionarios y los ejércitos oficiales de Manuel Oribe se encuentran en los campos de Carpintería. Esta batalla, que lleva el mismo nombre de Carpintería, le dio el triunfo al general Oribe.
habiendo perdido en el campo, habiendo quedado en el campo de batalla más de 200 soldados riveristas y 300 prisioneros. Amén de haber perdido Rivera aproximadamente entre 4.000 a 5.000 caballos. El ejército de Oribe usaba divisa blanca. Antes de la batalla, el general Rivera había dispuesto que las tropas de su mando usasen una divisa celeste. Pero como el sol y el aire, desvanecían este color transformándolo en blanco, lo que habría impedido distinguir en cualquier momento a los riveristas de los oribistas, el día anterior, es decir, la víspera de la batalla de Carpintería, Rivera ordenó a sus divisiones, a sus divisionarios, que del forro colorado de sus ponchos cortasen tiras y se la colocasen en sus sombreros, en reemplazo, mis amigos, de aquella divisa celeste que ya estaba totalmente descolorida. Vuelvo a repetir, el 19 de septiembre del año 1836, esos dos bandos se encontraron, chocaron, tiñeron de sangre la tierra oriental. 600 orientales se piensa que murieron en ambos lados, habiendo perdido casi gran parte de sus fuerzas, el general Rivera, el que tuvo que retirarse. Entonces, las divisas blancas y coloradas tradicionales en nuestro país nacen entonces un 19 de septiembre de 1836 en la batalla de Carpintería. Y como pieza interesante que no forma parte de este periodo que estamos hablando, quería mostrar a todos ustedes una lanza de la caballería de Pedro I, emperador de Brasil, con la cruz de Avís. Es una pieza hermosísima y rara de conseguir. Estas piezas fueron rehechas, refundidas o desaparecieron. Tuvimos la suerte de poder adquirir una hace muchísimos años y pienso que si existe otra parecida es muy difícil. No la hemos logrado o no hemos encontrado en Brasil una pieza similar, pero sin lugar a duda que debe existir, y también forma parte esto del acervo del Museo Sin Fronteras.